Pregunta 8. ¿Cuáles son las creaciones de las que se habla en un curso de milagros? Creaciones son las extensiones no espaciales, no temporales y no físicas de Cristo, quien crea como lo hace su fuente. Como ya hemos visto, es la naturaleza del amor del cielo, extenderse a sí misma, a lo que el curso se refiere como el proceso de creación, puesto que Cristo es uno con su Creador y como Él en todas las cosas, Él también extiende su amor en creación, como explicamos en la pregunta anterior. Son estas extensiones del amor de Cristo lo que un curso de milagros llama creaciones. Para volver a exponer este importante punto, nuestras creaciones no tienen paralelo con nada en el mundo físico, así como la creación de Dios, Cristo, no tiene paralelo con nada en el mundo físico, incluyendo al Homo sapiens. De igual manera, nuestra función de crear en el cielo no tiene nada en común con la actividad que generalmente el mundo considera que es creativa, tal como la creatividad artística, crear un bebé, tener una idea creativa, etc. Como extensiones de Cristo, las creaciones pueden entenderse como que son parte de la segunda persona de la Trinidad del curso, nuestros hijos, por decirlo así, como vemos en estos dos pasajes tomados del texto. Lo único que Dios desea es su Hijo, porque su Hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones, tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Acorde con su uso de la metáfora, Jesús a veces nos habla de las creaciones de Cristo en el lenguaje reminiscente de los líderes de equipo y anima a los hijos separados a que regresen a casa como en este pasaje. El cielo aguarda silenciosamente y tus creaciones extienden sus manos para ayudarte a cruzar y para que les des la bienvenida, pues son ellas lo que andas buscando. Lo único que buscas es tu compleción y son ellas las que te completan. Pregunta 9. Si Dios tiene un solo hijo, ¿por qué un curso de milagros utiliza el término hijos de Dios? Muchas veces Jesús utiliza el plural para dirigirse a los hijos de Dios, quienes creen estar separados y que son muchos. Este es otro ejemplo del uso flexible que Jesús hace del lenguaje para poder acercarse a sus alumnos en un nivel de separación o de dualidad que ellos puedan aceptar y entender. Pero este no debe tomarse como que significa que hay individualidad y dualidad en el cielo. En realidad, como un curso de milagros afirma repetidamente, solo puede haber un hijo, puesto que la unidad solo puede crear unidad, y la multiplicidad no puede tener su origen en la unidad. Esto se recalca en estos importantes pasajes tomados del texto y del libro de ejercicios. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación.
Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Por lo tanto, el término hijos de Dios se utiliza por conveniencia cuando Jesús se dirige a sus alumnos tal como ellos creen que son. Por otra parte, hijo de Dios es el término que se utiliza para denotar quiénes somos verdaderamente como Cristo, la identidad de unidad a la cual despertaremos después que se deshaga nuestro sueño de multiplicidad. Pregunta 10. ¿Por qué un curso de milagros utiliza lenguaje masculino al denotar la Trinidad? ¿Es Jesús un sexista? No, Jesús no es un sexista, ni fue la escriba del curso Helen Schucman una invertida. En efecto, un curso de milagros está escrito, lingüísticamente, dentro de la tradición judeo-cristiana, masculinamente dominada, y utiliza el lenguaje bíblico patriarcal en el cual se basa esta tradición. En consecuencia, el curso se amolda a esta cultura religiosa al utilizar términos relacionados con la Trinidad, que son exclusivamente masculinos. Debe entenderse, sin embargo, que la Trinidad no es ni masculina ni femenina, y que el Santísimo no conoce nada de géneros, puesto que Él no creó cuerpos. Este punto es un testimonio ulterior de la diferencia entre el Creador Dios bíblico y el Dios de un curso de milagros. De hecho, Jesús mismo habla del uso que Él hace del lenguaje con orientación egoísta. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Se vale de palabras, las cuales son simbólicas, y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Y de este modo queda aclarado que el significado del curso, al utilizar este lenguaje masculino, radica en otra parte. Si bien la forma de las palabras del curso es igual que la tradición occidental de hace 2500 años, su contenido es exactamente lo contrario. Esto provee un buen ejemplo de un principio, enunciado 2 veces en el texto, de que el Espíritu Santo no nos quita nuestras relaciones especiales, la forma, sino que más bien las transforma, al cambiar su propósito, el contenido. Por lo tanto, al lector se le da una maravillosa oportunidad para practicar el perdón al permitírsele que cualesquiera pensamientos enjuiciadores que estén inconscientemente enterrados surjan a su conciencia mediante el lenguaje sexista del curso, de modo que se puedan mirar ahora de manera distinta con la ayuda del Espíritu Santo. De esta manera, una relación de odio especial o de amor con las autoridades patriarcales, religiosa o secular, se puede transformar en una relación santa, ahora que la relación tiene como propósito el perdón y la paz en lugar del juicio y el ataque. Del mismo modo podemos entender el uso que hace el curso del término Hijo de Dios. Por espacio de 2000 años, este se ha utilizado en la teología cristiana para denotar únicamente a Jesús, el único Hijo engendrado del Dios bíblico y la segunda persona de la Trinidad. Es más, el especialismo de Jesús fue acentuado por San Pablo al relegar al resto de la humanidad a la posición de hijos adoptivos de Dios, para recalcar el punto de que Él es nuestro igual en un curso de milagros. Jesús utiliza el mismo término que hasta ahora había excluido a todo el mundo excepto a Él. Ahora, sin embargo, este denota a toda la humanidad, los hijos de Dios que aún creen que son cuerpos y que están separados de su fuente y por consiguiente son distintos a Él. Y más específicamente aún, el término Hijo de Dios denota a los estudiantes que leen y estudian el curso
un uso claramente expresado independientemente del género de ellos. Este término se usa deliberadamente para corregir 2000 años de lo que un curso de milagros ve como una distorsión que hizo el cristianismo del mensaje básico de Jesús, en este caso la perfecta unidad e igualdad de la filiación de Dios. Y de este modo Jesús se presenta a sí mismo en el curso sin ninguna diferencia de los demás en realidad, aunque ciertamente Él es distinto a nosotros en el tiempo. Por consiguiente, repito una vez más, el mismo término, Hijo de Dios, que se aplicaba únicamente a Jesús, se utiliza ahora para todos nosotros. Es más, el término se utiliza también para denotar a Cristo, la creación de Dios previa a la separación. Su único Hijo. Repito, vemos el uso de la misma forma que en el cristianismo tradicional, pero con un contenido totalmente distinto. La frase Hijo de Dios también se puede entender fácilmente como un sinónimo de criatura, un término que también se utiliza con frecuencia en el curso. La reinterpretación de Hijo de Dios, de exclusiva a totalmente inclusiva, es crucial para el sistema de pensamiento del curso, y debido a la razón que tiene Jesús para utilizar este término, los estudiantes, hombres y mujeres por igual, deben estar alerta en contra de la tentación de cambiar el lenguaje ofensivo del curso. Si bien tal práctica es comprensible, la misma sí sirve para socavar uno de los propósitos pedagógicos de Jesús. Estaría más en armonía con las enseñanzas de un curso de milagros el dejar la forma tal y como está y en su lugar cambiar uno de pensamiento. En estas circunstancias, uno haría bien en parafrasear una famosa línea del texto. No trates por lo tanto de cambiar el curso, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Por consiguiente, puesto que la forma del curso no se cambiará, los estudiantes harían bien en utilizar sus reacciones como un salón de clases en el cual puedan aprender a perdonar, no solo a Jesús, a Helen o a un curso de milagros en sí, sino también a todos aquellos en el pasado o presente, a quienes han percibido como que los han tratado a ellos o a los demás injustamente. Una nota final sobre el tema del lenguaje masculino del curso, por mucho tiempo, ha sido un convencionalismo gramatical que los pronombres que se refieren a un pronombre neutro, tal como uno o persona, toman la forma masculina él. Claramente, puesto que una enseñanza central de un curso de milagros es que no somos cuerpos, y por lo tanto los miembros de la Trinidad no son cuerpos tampoco. El asunto, repito una vez más, es sencillamente uno de forma o de estilo. Pregunta 11. ¿Cómo se originó el ego? ¿Y qué evitará que la separación ocurra otra vez? Sin lugar a dudas, esta es la pregunta más común de todas, y tal parece como si cada estudiante de un curso de milagros hubiese tenido curiosidad sobre esto en una u otra ocasión. Nos ha impresionado a través de los años la ingenuidad con que los estudiantes del curso han formulado esta pregunta en muchas formas distintas, mas la pregunta básica en sí puede replantearse de esta manera. Si Dios es perfecto y unificado y tiene un Hijo perfecto y unificado, ¿cómo fue posible que un pensamiento imperfecto de separación y división pudiese surgir en una mente como esa? La respuesta de Jesús a esa pregunta en el curso se nos presenta dentro de una estructura no dualista y difícilmente satisfaga a una mente intelectualmente inquisitiva que exige una respuesta en sus propios términos. Sin embargo, dentro de la estructura dualista que nosotros experimentamos como nuestra realidad, la pregunta es una aseveración que se disfraza en forma de pregunta, formulada por una mente egoísta, de manera que pueda establecer su propia realidad e identidad única. Por lo tanto,
el interrogador realmente está diciendo: creo que estoy aquí y ahora quiero que me expliquen cómo llegué aquí. La conciencia, por ser la primera división que se introdujo en la mente del hijo, es un estado del ego donde un perceptor y un percibido parecen existir como realidades separadas. La conciencia tiene como resultado un concepto de un yo limitado, que está separado e inseguro, y que parece experimentar un opuesto al verdadero ser tal como Dios lo creó. Y es este falso yo el que cree que está aquí y pregunta acerca de su propio origen aparente, a través de lo cual procura verificarlo. En verdad, sin embargo, la imperfección no puede emanar de la perfección, y un pensamiento imperfecto de separación y división no puede surgir de la mente perfecta del Hijo perfecto de Dios, en la cual no pueden existir opuestos. Solo en un mundo de sueños pueden estos absurdos y las creencias que nutren tal incertidumbre conducir a meditaciones como esta. La pregunta, por lo tanto, solo pueden formularla aquellos que creen y experimentan que en efecto están separados y que son distintos. Y solo puede contestarla alguien que está de acuerdo con esta premisa de que lo imposible ha ocurrido en verdad y por consiguiente requiere y hasta exige una explicación. Así pues, solo un ego que sueña haría tal pregunta, puesto que un hijo de Dios seguro de su identidad en el cielo y despierto en Dios no podría ni siquiera concebir la separación, que es la base para formular la pregunta en primer lugar. Y obviamente, si la separación jamás ocurrió una vez, ¿cómo es posible que ocurra una segunda vez? Por lo tanto, repito nuevamente, es una pregunta capciosa, parecida a la del comediante ¿cuándo dejaste de pegarle a tu mujer?, la cual, si se contesta, solo puede incriminar a la persona que la conteste. Jesús se refiere directamente a esta pregunta 2 veces. La primera se encuentra en el texto, donde él da una respuesta muy práctica a lo que originalmente fue una interrogante planteada por William Thetford, el colega y amigo de Helen, mientras ella tomaba el dictado. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. En otras palabras, ¿por qué preocuparse acerca del cómo y por qué la separación ocurrió en un pasado distante, cuando todavía estás haciendo la misma elección de estar separado en el presente? La próxima respuesta aparece en 2 partes y se encuentra en la clarificación de términos, el apéndice al manual para maestros. Aquí, la contestación de Jesús es mucho más atinada al referirse a la pseudo-naturaleza de la pregunta en sí, y la respuesta de él se refleja en nuestra discusión arriba. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar: ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta, y no permitas que la teología te retrase. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgar la realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Pregunta 12. Si Dios no creó el mundo ni el cuerpo, ¿quién lo hizo? Es más, ¿quiénes somos y cómo llegamos aquí?
Esta aparece entre las preguntas más comunes y ciertamente es una comprensible. Casi todas las personas creen que son seres físicos y psicológicos que viven en un universo material que preexistió a la llegada de ellos y que sobrevivirá a su partida. La dificultad en entender que este no es el caso radica en el hecho de que estamos tan identificados con nuestros seres corpóreos individuales que es casi imposible concebir nuestra existencia en el nivel de la mente, que está fuera del tiempo y del espacio. Cuando el pensamiento de separación pareció ocurrir, un curso de milagros explica que el Hijo de Dios pareció quedarse dormido y tener un sueño, cuyo contenido es que la unidad se convirtió en multiplicidad y que la mente no dualista de Cristo se fragmentó y se separó de su fuente, dividida en segmentos de mentes en guerra consigo mismos. Como explica el curso, estos fragmentos proyectaron fuera de la mente una serie de sueños o guiones que colectivamente constituyen la historia del universo físico. En un nivel individual, los dramas en serie de nuestras personalidades egoístas identifican con nuestras vidas personales son también proyecciones de nuestras mentes divididas y fragmentadas. Así pues, todos somos actores y actrices en el escenario de la vida, como escribió Shakespeare, y vivimos un sueño que experimentamos como nuestra realidad individual, separados y distantes de quién somos en realidad como Cristo. Es más, nuestras mentes han proyectado muchas personalidades diferentes en el sueño colectivo del Hijo fragmentado, lo cual complica todo el proceso. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo llegamos aquí?, tiene que entenderse desde esta perspectiva del sueño colectivo e individual. En otras palabras, realmente no estamos aquí, sino que soñamos que es así. Como afirma un curso de milagros, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio. Y es así como el sueño pareció ocurrir. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Estos efectos reales constituyen el mundo físico que creemos que es nuestro hogar. El pasaje que sigue es quizás la mejor descripción en el curso del proceso a través del cual este efecto cobró realidad, una vez el Hijo tomó en serio la diminuta y alocada idea de que podía haber un sustituto para el amor de Dios. Como veremos ahora, esto tuvo como consecuencia la fabricación del universo físico, el cual se cree que es un opuesto al cielo. Tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa si no podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles,
pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo. Fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas, y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú, pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido, y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Eso fue inevitable, pero un curso de milagros hace una afirmación ulterior de que el mundo se hizo como un ataque a Dios. Y esto lo logró, repito, la mente colectiva, dividida del Hijo, que creyó en su soñar alucinante de que se había usurpado la primera causa. Este es el comienzo de la Trinidad profana del ego, que mencionamos arriba en la pregunta número 4, en la página 6. La culpa, por su aparente pecado de la separación y de la usurpación, exigía que se castigase al Hijo. Por consiguiente, el temeroso Hijo procuró huir de su propia proyección de mente, de un Dios iracundo y vengativo que quería destruirlo. Por lo tanto, el Hijo proyectó su culpa ilusoria y su yo fragmentado fuera de la mente, y de ese modo creó falsamente un mundo físico de tiempo y espacio, en el cual él podía esconderse del Dios no físico, que él creía haber destronado y destruido. Dentro de estos sueños múltiples, el Hijo único pareció dividirse en billones de fragmentos, cada uno de los cuales se encajonó en un cuerpo de sueños de mentes individuales, y se creyó que esto proveería protección personal contra la imagen del ego del castigo último de un Dios iracundo. Es importante señalar aún de nuevo que estamos hablando acerca de la mente colectiva del Hijo separado como del constructor del mundo. Cada fragmento aparentemente separado es solo una parte separada de esa mente original que procuró reemplazar la mente una de Cristo. Así pues, el fragmento individual no es responsable del mundo, pero es responsable de su creencia en la realidad del mundo. Pregunta 13. ¿Quiere un curso de milagros decir realmente que Dios no creó el universo físico entero? Contestamos esta pregunta con una resonante afirmativa. Puesto que nada de forma, materia o sustancia puede ser de Dios, entonces nada del universo físico puede ser real, y no hay excepción a esto. La lección 43 en el libro de ejercicios afirma, en el contexto de la percepción, el cual es el ámbito de la dualidad y la separación. La percepción no es un atributo de Dios, el ámbito de Dios es el del conocimiento. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. En la clarificación de términos encontramos esta afirmación clara como el cristal acerca de la naturaleza ilusoria del mundo de la percepción, el cual Dios no creó. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras. El cosmos superior, como veremos más adelante en un pasaje tomado del texto, pero llegará el momento en que a todo lo visible le llegue su fin. Y finalmente una aseveración similar tomada del texto.
Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente, para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ven reflejadas sea real en absoluto. Es real solo porque su Hijo cree que lo es, y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su Hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su Hijo. Estos pasajes son importantes porque esclarecen una fuente de malentendido para muchos estudiantes de un curso de milagros, que nos aseguran que Jesús enseña que en realidad Dios creó el mundo. Ellos afirman que todo lo que el curso enseña es que Él no creó nuestras percepciones equivocadas del mismo. Aseveraciones que contienen la frase "el mundo que ves", como en el pasaje anterior tomado del Manual para Maestros, no aplican simplemente al mundo que percibimos a través del lente de nuestra mente errada, sino más bien al hecho de que lo veamos en modo alguno. Repito, el universo físico entero, el mundo de la percepción y de la forma, es ilusorio y está fuera de la mente de Dios. Por lo tanto, nada que pueda observarse, nada que tenga forma, fisicalidad, que se mueva, cambie, se deteriore y que finalmente se muera, es de Dios. Un curso de milagros es inequívoco acerca de esto, razón por la cual hablamos de ello como que es un perfecto sistema de pensamiento no dualista. Este no contiene excepciones, y así pues, la aparente majestad del cosmos y la percibida gloria de la naturaleza son todas expresiones del sistema de pensamiento de separación del ego, como vemos en este maravilloso pasaje tomado del texto. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año, y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. Intentar hacer una excepción a este hecho es tratar de hacer un arreglo con la verdad, que es exactamente lo que el ego quiere para establecer su existencia. Como afirma Jesús en el libro de ejercicios, lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado. Y nuevamente en el texto, qué simple es la salvación. Tan solo afirman que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. En conclusión, por lo tanto, no puede adjudicársele verdad a ningún aspecto de la ilusión, lo cual significa que absolutamente nada en el universo material ha procedido de Dios, o ni siquiera Él lo conoce. La realidad suya está totalmente fuera del mundo de los sueños.